Hola amigos míos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les hago este video porque quiero compartirles esta interrogante que ha estado dando vuelta y vuelta sobre mi cabeza. Y es que quiero decirles algo. No confundas el propósito de Dios con la voluntad de Dios. No permitas que esto te engañe y que esto haga que te pierdas grandes beneficios, cosas extraordinarias en tu vida. Hay muchas personas que están en el propósito de Dios, pero no están bajo la voluntad de Dios. Y otros están dentro de la voluntad de Dios, pero no están dentro de sus propósitos. Por cobardes, por miedosos, por creer en sus bienes más que en lo que Dios puede hacer, por consultarle a su bolsillo, por consultarle a lo que hay en el banco y no creer a lo que Dios está demandando. Vuelvo a repetirles, mucha gente está dentro de la voluntad de Dios, pero no está dentro de sus propósitos. Y mucha gente está dentro de sus propósitos, pero no están dentro de su voluntad. Analiza esto, es un interrogante muy impresionante de saber diferenciar cuál es la voluntad de Dios o cómo hago la voluntad de Dios y cuál es su propósito de Dios para mí. O cuál es el propósito de Dios. Si es mi propósito o es el de Él. ¿Es mi propósito en Él o es su propósito en mí? Comienzas a darte cuenta y a aprender que cómo las personas nos podemos ir perdiendo por falta de conocimiento, por desconocimiento y falta de información que a lo mejor lo tienes a la mano. Tantos conferencistas, tantas personas que imparten videos como este, y sin embargo a veces preferimos humores, TikTok, Instagram, cosas que no nos edifican. Nos conformamos a veces con una frase leída por ahí, una frase que ya nos hablaron hace mucho tiempo y no nos mantenemos. Y por causa de esto nos extraviamos. Alguien decía el día de ayer que Satanás lleva años, miles de años analizando el comportamiento humano y sus debilidades. O sea que para él no es algo tan complicado hacer caer a alguien, a menos de que alguien se aferre a la voluntad de Dios y a sus propósitos, en sus tiempos, que se aferre a todo cuanto Dios quiera. Aprendamos de que la voluntad de Dios es algo que nosotros tenemos que hacer. Yo nací en un hogar donde hubo algo de violencia, donde hubo algo de golpes, y yo sé que muchas personas han vivido así, pero hasta el día de hoy yo puedo decir, bueno, ya fue la voluntad de Dios. No, es algo que pasó por causa de personas que no vivieron bajo la voluntad de Dios, en este caso papá y mamá. No vivieron bajo la voluntad de Dios, pero de alguna manera esa experiencia que yo viví, Dios la convirtió para bien. No podemos pretender de que porque me robaron el teléfono, de que porque me hicieron una injusticia, de porque me demandaron injustamente o me botaron del trabajo o me traicionaron. No podemos decir, bueno, esa ya fue la voluntad de Dios. Eso es una resignación a base de cobardías, a base de miedos, desconocimientos, falta de valor, falta de el guerrero que llevamos dentro. Dios quiere levantar gente violenta, gente que con mucha convicción, que no tenga miedo de enfrentarse a quien sea que sea, siempre y cuando obviamente estén los valores por encima de todo. No estoy hablando de opacar a nadie, pero estoy hablando de hacerle frente a las personas que no viven bajo la voluntad de Dios. Estamos demandados a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no tiene que ver con algo, ¿cómo lo digo?, con algo que tiene que pasar, sino con algo que tú y yo tenemos que hacer. Y es un resultado. O sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando habla de buena, agradable y perfecta, no quiere decir de que algo bueno, agradable y perfecto va a caer sobre ti, sino que vivir bajo la voluntad de Dios va a hacer que estos frutos buenos, agradables y perfectos den luz para la vida de quien está viviendo bajo la voluntad de Dios. Yo sé que es un poco confuso cuando lo miras desde esta perspectiva, pero es algo real. Propósito no es la voluntad de Dios. Mucha gente está metida en el pastorado, fue el propósito de Dios, increíble, pero viven en adulterio. Están dentro del propósito, pero no están bajo la voluntad. O mienten, o están utilizando el poder para utilizar a la gente, para sacarle su dinero y tantas cosas. Necesitamos cosas acá. No pretendamos de que dar una ofrenda ciegamente, como una de las conferencias que di hace unos días. No podemos pretender que dar una ofrenda ciegamente sabiendo de que un líder se está hurtando el dinero y poder decir, bueno, yo solo lo hago. Dios sabe que lo hago para Él. Eso no te va a traer beneficios porque estás ciego, estás destruyéndote por falta de conocimiento. Los frutos vienen cuando tú das con convicción sabiendo de qué y cómo y para qué. No decir, bueno, Dios conoce mi corazón, pero si lo das ciegamente, la palabra de Dios es clara que la voluntad de Dios para el que no trabaja
es que no coma. Y la voluntad de Dios para el que trabaja es que coma. No pretendamos ser gente tan buena, no pretendamos ser gente que se pase de manso. Tenemos que ser sabios en el caminar con Cristo Jesús, pero ingenuos para el mal, diría el apóstol Pablo. Aprendamos a caminar, ir haciendo una transformación, que la voluntad de Dios recaiga sobre esta tierra, pero hay que hacerla. Y a veces muchas personas se van a ver confrontadas y para eso se necesita gente violenta, gente que no tenga miedo de que su reputación se vaya abajo, porque de alguna manera u otra no es la tuya, no es tu reputación la que está en juego, sino la de Dios. Y la de Dios siempre saldrá victoriosa. Dios los bendiga, hasta una próxima ocasión.